El inocente. Lee. Santiago 5:6, habéis condenado y asesinado al inocente, que no se oponía a vosotros. Piensa. James guarda su carga más pesada para el final. 6 versos de advertencia sobre la riqueza, la explotación y el capricho construyen hasta esta única y devastadora conclusión. Has condenado y asesinado al inocente, que no se oponía a ti. Has condenado. Esto es lenguaje legal. Tribunales, procedimientos. Los ricos no solo dañaban a los inocentes. Usaron el sistema para hacerlo. Emplearon los mecanismos de la ley y el orden, las mismas estructuras diseñadas para proteger a los vulnerables, y los convirtieron en instrumentos de opresión. Litigaron a los pobres hasta la ruina. Aprovecharon su posición para inclinar la balanza de la justicia. La condena aquí no es violencia de turba. Es violencia institucional. De esos que llevan traje y archivan papeleo. Y asesinado. James pasa de la condena legal a una consecuencia letal. Y el asesinato que describe no es necesariamente un cuchillo en la oscuridad. Es la muerte lenta que ocurre cuando retienes el salario de alguien que depende de él para comer. Es la muerte que resulta de la pobreza impuesta por la explotación. Cuando le quitas a alguien que apenas tiene lo suficiente, no tienes que ponerle la mano encima. La privación mata por ti. James ve a través de la distancia entre causa y efecto. Traza una línea recta desde la codicia de la persona adinerada hasta la muerte del pobre y la llama por su nombre. El inocente. Inocente. La persona que no hizo nada malo. Que apareció, trabajó honestamente y solo pidió lo que se debía. Que no engañó, tramó ni defraudó a nadie. La palabra inocente aquí tiene una doble resonancia que los primeros lectores cristianos habrían notado de inmediato. Jesús fue el inocente supremo, condenado por quienes ostentan el poder. Pero James también habla de cada persona inocente aplastada por un sistema amañado en su contra. Todo trabajador que perdió su sustento porque alguien con más poder decidió que no importaba. Que no se oponía a ti. Este es el detalle que hace que la injusticia sea insoportable. El inocente no se defendía. No estaba resistiéndose. Ni siquiera protestaba. Eran pasivos, silenciosos, impotentes. Y aún así los ricos condenaban y mataban. La diferencia de poder era tan grande que la víctima ni siquiera podía montar una defensa. Fueron aplastados no porque representaran una amenaza, sino porque estorbaban. O simplemente porque los poderosos podían. Piensa en lo que esto revela sobre la naturaleza de la injusticia. La verdadera injusticia no necesita provocación. El opresor no necesita una razón. Tienen poder, y los que no tienen poder ninguno, y esa asimetría por sí sola es suficiente. El inocente no se oponía a ti. No había amenaza. Sin conflicto. Sin competencia. Solo una persona con menos poder que se interpone en el camino de otra con más, y la persona con más poder elige la destrucción antes que la decencia. James cierra esta sección sin ofrecer a los ricos una salida. No hay un arrepiéntate y sálvate al final de Santiago 5, 1, 6. No hay llamada al altar. Solo hay un retrato del juicio. Llora. Llora. Tu riqueza se ha podrido. Los salarios claman. Te has engordado para el sacrificio. Has asesinado a inocentes. La ausencia de una salida es en sí misma el mensaje. Cuando la explotación ha llegado tan lejos, el tiempo de la persuasión suave ha terminado. Pero hay una salida, y está incrustada en el resto de las Escrituras. Los profetas que dieron advertencias similares también señalaron el arrepentimiento. Amós les llamó a buscar al Señor y vivir. Isaías dijo, aprended a hacer lo correcto, busca justicia. Defiended a los oprimidos. James no ofrece la salida aquí porque se está centrando en el peso de la advertencia. Pero la salida existe. Requiere un cambio radical de rumbo. ¿Qué tiene que ver esto contigo?
Puede que no poseas campos ni emplees cosechadores. Pero vives en un mundo donde personas inocentes son condenadas por sistemas que te benefician. Donde las estructuras económicas que proporcionan tu comodidad se construyeron sobre la explotación de otra persona. Puede que no seas tú quien retenga salarios, pero participas en economías donde se retienen los salarios. Puede que no seas tú quien condene a los inocentes, pero te beneficias de sistemas que lo hacen. La pregunta que plantea James no es si eres personalmente culpable de asesinato. La cuestión es si eres consciente. Si has dejado que tu comodidad te ciegue a la conexión entre tu prosperidad y el sufrimiento de otra persona. Si estás dispuesto a mirar esa conexión y hacer algo al respecto, incluso cuando hacer algo te cuesta. El inocente, que no se oponía a ti. Esa frase debería perseguir a toda persona que haya ignorado una necesidad que tenía el poder de satisfacer. Porque el inocente no pedía mucho. Solo intentaban sobrevivir. Y los poderosos los dejaron caer. Solicita. Habla por los callados, identifica una situación en tu vida en la que alguien sin voz está siendo ignorado. En el trabajo, en tu comunidad, en una conversación. Habla por ellos. El inocente no se opuso. Asegúrate de que alguien esté con ellos. Reza. Dios, perdóname por las veces que he guardado silencio cuando personas inocentes sufrían. Por los sistemas de los que me he beneficiado sin cuestionarlo. Por el poder que he tenido sin rendir cuentas. Hazme alguien que defienda a los inocentes en vez de ignorarlos. Dame el valor para actuar cuando actuar cuesta un precio. En el nombre de Jesús. Amén.